Bien, vamos entonces a entrar en materia. Volvemos a nuestro texto, o vamos a nuestro texto base para estudiar los requisitos, las calificaciones del grupo primero de los obispos a la luz de 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 7. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 7. Les leo. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Muy bien, a la luz de este texto completo, es decir, esta porción del verso 1 al 7 que acabamos de escuchar, vamos a analizar esas calificaciones y vamos a dividirla en dos partes. La primera, los aspectos fundamentales, y la segunda, los requisitos explícitos. Aspectos fundamentales y requisitos explícitos. Vamos entonces con lo primero. Aspectos fundamentales. Primero, nuestro texto dice: palabra fiel. Palabra fiel. Esa es una expresión que nos ayuda a tener una introducción, a tener un marco en cuanto al tema que se va a tratar, es decir, sobre las calificaciones. Lo que vamos a estudiar como calificaciones es algo, llamemos, significativo, no es cualquier cosa. Note que está enmarcado por esa expresión, palabra ¿qué? Fiel. Son palabras fieles. Lo que encierra todo este tema, insisto, de los requisitos, son palabras fieles. Note por favor el versículo 15 de esta misma epístola. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. 1.15 de la misma carta. 1.15. 1.15. ¿Sí estamos? ¿Me siguen? Bueno, ¿qué quiero remarcar? Que esta expresión se usa para remarcar, vuelvo a decir, su importancia, su significado. Es algo muy significativo, es algo a tener en cuenta, es importante. Palabras fiel es algo que debe ser recibido por todos, dice aquí el verso 15. El capítulo 4, el versículo 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. ¿Sí ve que se repite? ¿Sí lo ve allí? Interesante, ¿no? Segunda Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Entonces, todo lo que está enmarcado con palabra fiel, quisiera que notáramos cómo es de significativo, cómo es de importante, cómo es de solemne.
Y volviendo a nuestro texto de 1 Timoteo 3, en segundo lugar, dice, si alguno anhela. Permítame decir que las palabras fieles acerca de estos requisitos, de estas calificaciones, van dirigidas a un género específico, el género masculino. Note cómo dice el texto, alguno. Si usted tiene oportunidad, es curioso que sé que hay muchos hermanos, hermanas aquí que son diligentes en analizar, en estudiar en casa, van al texto griego y allí pueden ver entonces claramente que en efecto la palabra que se usa es un adjetivo masculino, alguno. No es una expresión que en el original griego de quizás la opción de entender que se refiere o que puede referirse a cualquier género. No, va dirigido específicamente a los varones. Todos los requisitos están dados para el género masculino. Todos. Si alguno dice, anhela obispado. Y cuando empezamos a leer el listado de los requisitos, implican necesariamente el género ¿qué? Masculino también. Entonces note que dice, marido de una sola mujer, ¿sí? Sobrio, que gobierne bien su casa, que tenga hijos en sujeción. La analogía de la Escritura claramente limita el oficio a los varones. Es decir, que no solo por este texto de 1 Timoteo y esta porción podemos llegar a la conclusión de que los requisitos están dirigidos y se aplican solo al género masculino, sino que cuando miramos toda la Biblia y puntualmente el Nuevo Testamento vamos a encontrar una armonía. Eso es lo que se llama la armonía de las Escrituras sobre un tema. Y cuando habla de estos funcionarios, cuando habla de estos obispos que los ubicamos ya en pasadas oportunidades en otros textos y contextos como ancianos, recuerda, como pastores, ahí vamos a notar también claramente que ese oficio de presbíteros, pastores y obispos en las Escrituras son varones, son hombres, es masculino. El liderazgo en la iglesia está limitado apostólicamente y exclusivamente para varones. Mire, por ejemplo, 1 Timoteo 2:12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esta es una enseñanza ya más explícita. ¿Sí? Si la nota ahí, está claro. No permito a la mujer. Entonces, aquí podemos ya identificar claramente que un aspecto fundamental, primero, es que es una palabra fiel, que es algo muy significativo. Segundo, que va aplicado y va dirigido a los varones. Y tercero, que el oficio que van a cumplir es el de supervisar. Dice palabra fiel, si alguno anhela ¿qué? Obispado. Entonces es puntualmente para un oficio, puntualmente para desempeñar una función, un trabajo. El obispado. Ya dijimos que el obispado significa sobreveedor, supervisor.
Y dice que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es decir, que este es un buen trabajo. El de supervisar la grey de Dios es una obra buena. ¿Y qué significa buena? Bueno, el término griego nos permite una serie de significados como correcto, justo, apropiado, honorable, honesto, bello, precioso. Entonces, todas esas ideas están involucradas en este término, buena obra. Vuelvo a decir, correcta, justa, propia, apropiada, mejor, honorable, bella, honesta, preciosa. Obra, por supuesto, significa acción, acto, tarea. Así que es una labor buena, es una acción buena, es una tarea, es una ocupación buena. Esto podemos decir, por lo pronto, acerca de los aspectos fundamentales de estos calificativos. Ahora les dije que vamos a ir a otro grupo que lo llamamos los requisitos explícitos. Requisitos explícitos. Lo primero es que el hombre, el varón, que va a aplicar para este oficio, el varón que la iglesia identifica que tiene los dones y las calificaciones para este oficio, es un varón que desea trabajar en eso. Esto es lo primero. Un hombre debe desear el trabajo de obispo. El hombre debe desear el trabajo de obispo. ¿Cómo dice nuestro texto? Nuevamente el versículo 1. Si alguno anhela. Entonces la palabra fiel dice, si alguno anhela. Debe haber un anhelo en el varón en vista, un anhelo de esa buena obra, un anhelo de ser supervisor. ¿Y qué significa anhelo? Bueno, esta es una palabra que nos habla de estar ansioso, deseoso. Su corazón palpita, arde continuamente por hacer esa obra puntual. Anhela obispado. Piense por un momento, ¿qué es lo que a usted más le fascina? ¿Qué es lo que más le llama la atención? ¿Qué? ¿Comer pastel de yuca? Bueno, puede ser un anhelo, ¿no? En un momento dado, ¿sí? Estamos a media mañana, tenemos hambre y qué rico un pastel de yuca, ¿no? Entonces uno lo anhela, lo desea. Quiero solo ilustrar que es algo que está ahí, latente, en el corazón. Es algo que por cualquier modo, por cualquier motivo, quiere alcanzarse, quiere hacerse, así como el pastel de yuca a la hora de tener hambre. ¿Sí? Entonces hay un constante deseo, hay un constante anhelo. Se está ansioso por que llegue el momento que me pueda sentar a la mesa y saciarme. Lo añoro,
Sueño con eso. Tengo visiones. Como el que está en el desierto, con mucha sed, y empieza a ver ¿qué? Oasis. Eso es anhelo. Hermanos, esto es serio. La persona debe expresar, debe mostrar que así como necesita del oxígeno y necesita respirar, es una persona que está anhelando entrar en ese oficio, entrar en ese servicio. Se le sale por los poros esa necesidad, se le nota, está siempre ahí mostrando que allí tiene ese ardor en el alma, ese ardor en el corazón. ¿Por qué? Porque tiene un llamado de Dios. Lo que técnicamente, teológicamente se ha denominado un llamado interno. El Espíritu Santo pone ese llamado interno en el alma de ese hombre. Mire conmigo el capítulo 6 de esta misma carta, el versículo 10. Dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En este verso también se utiliza el mismo término en el griego, cuando nos da la idea de codiciar algo. Dice codiciando algunos. ¿Sí lo vio ahí en el texto? Entonces, algo que se codicia, algo que se anhela, algo que es urgente para el alma. Hebreos capítulo 11, versículo 16. Hemos estado repasando en escuela dominical y en el sermón con nuestros hermanos Calderón mucho de este capítulo 11. Recordemos verso 16, dice: pero anhelaban una mejor, esto es la celestial. Está haciendo un paralelo entre lo que es la tierra, el mundo en que vivimos, y la tierra y el mundo que anhela el creyente. Una tierra nueva, un cielo nuevo donde mora la justicia, dice el apóstol Pedro. ¿Sabe usted de ese anhelo? De salir de este cansancio, de este trabajo, de esta carga pesada en este mundo caído. ¿Sí anhela usted eso o está amañado aquí? Quiere asentar su morada aquí en este mundo, y ojalá que usted viva como los antepasados nuestros, 600 años, 680, ¿sí? O anhelamos algo mejor en otra tierra. Entonces es ese anhelo. Así que se espera que tenga anhelo. Si alguno anhela obispado, no te dice buena obra, ¿qué? Desea. Entonces está el énfasis, es anhelo
y es deseo. Se codicia, se ansía. Miremos unos textos. Vaya por favor a Mateo capítulo 5, versículo 28. Otro uso de este mismo término. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Mateo capítulo 13, versículo 17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que decís y no lo oyeron. Los profetas del Antiguo Testamento profetizaban acerca de la venida del Salvador, acerca de Cristo, y sabiendo que esa era una promesa firme de Dios en su plan, anhelaban que llegara ese día y poder ver al Mesías, pero no lo pudieron ver, pero lo anhelaban y lo anhelaban, sabían que iban a venir. Y ahora dice el Señor Jesús, le dice a sus contemporáneos que muchos profetas justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron, mientras que esa generación sí lo había visto y lo había oído. Entonces tenemos, por lo pronto, aspectos fundamentales palabra fiel, su gran significado. Si alguno, en segundo lugar, dirigido a los varones. Tercero, se trata de un oficio puntual que es el obispado. Esos son aspectos fundamentales. Requisitos explícitos, hemos visto por ahora uno. El hombre en vista que aplica para esto debe desear, anhelar su trabajo. Debe tener ese deseo, debe tener esa añoranza, estar ansioso, codiciarlo. Ha recibido de Dios esa comisión, ha recibido de Dios ese llamado. Es algo que lo supera, es algo que no le cabe pues en su corazón, en su alma. Y lo segundo, el hombre en vista debe ser irreprensible. Debe ser irreprensible. Entonces, lo primero, debe desear, debe anhelar, y lo segundo, debe ser irreprensible. Dice el versículo, volviendo a nuestro texto, dice el versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Entonces vamos a ver qué significa irreprensible. Dios mediante, en 8 días, porque el tiempo se me ha alcanzado y no me permite desarrollar bien el punto. Entonces, hermanos, vamos a orar y dar gracias. Señor, gracias damos siempre que tu palabra es llena de vida, es espíritu, es vida, alimenta, anima, exhorta, reprende. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por dejarnos ver estas cosas, meditar en ellas, aprender de ellas, alimentarnos con ellas, Padre. Rogamos nuevamente nos ilumines para comprender más y mejor estas cosas para el bien de la iglesia, para buscar andar en estos principios, oh Dios, en nuestra iglesia local. Te lo rogamos, Padre.
en el nombre de Jesús. Amén y amén.